¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero presentarles una automatización que la estoy utilizando actualmente y es la forma en cómo estoy haciendo mi email marketing con clientes en frío, ¿no? Le voy a mostrar dos formas que son con mis dos empresas, tanto para Yupayay, que es mi empresa de automatizaciones, como Escuadra, que es mi empresa de consultoría y modelado BIM, que desarrollamos para empresas de construcción. Ahora, ¿por qué les voy a mostrar las dos? Porque cada una tiene una forma particular de que fue armado, ¿ya? Y quiero que les ayude a ver eso de ahí de una forma distinta. Estas son las dos automatizaciones. Si se pueden dar cuenta acá, son una es la automatización que envía el email, ¿ya? Y tengo otra más que está hecha para poder saber si es que la persona al que le llegó el email lo ha abierto. ¿Ya? Eso es importante porque si no sabemos si es que lo ha leído o no lo ha leído, ¿cómo saber cuál es la siguiente acción que vamos a tomar? ¿Ya? En el caso de los emails que se envía para Escuadra, ¿no? Esta es la automatización, ¿ya? La automatización lo que va a hacer es, en base a un Excel, que ahora se los voy a mostrar cómo obtener los leads, carga y busca, en este caso el PDF, ya tenemos un PDF ya colgado en el Drive, va a buscar el PDF y después va a armar el correo, ¿no? Vamos a colocar la variable del correo, va a estar el correo, eso es importante de que la forma en la que esté armado el correo, pues sea en versión HTML porque nos va a permitir muchísimas cosas, ¿ya? Y después pues va a actualizar la celda para identificar que ya el correo fue enviado, ¿ya? En ese caso, la otra automatización, que es para los clientes en UPI, están en dos ramas. ¿Por qué? Porque estoy enviando ciertos emails solamente para personas de contabilidad, así que lo tengo dividido de esa manera, pero en realidad es lo mismo. Y el otro ya es para otro tipo de personas que no necesariamente tengan que ver con contabilidad. ¿Eso por qué? Por la automatización que les presenté, me parece que fue el primer video que les subí, del sistema de facturación que ha tenido bastante acogida en realidad. Así que en este caso, lo que hace esta automatización, de igual forma, saca la información del Excel. En este caso, lo que va a hacer es buscar un par de imágenes que ya las tengo también subidas en el Drive y las va a incrustar dentro del correo web que le hemos hecho igualito en HTML y después actualiza, ¿ya? Y este email es el email leído, en este caso lo que va a hacer es, mediante un webhook, cuando la persona lo abra, ahora les voy a mostrar cómo codificarlo, nos va a alertar, mejor dicho, abre el correo y lo que va a hacer es disparar ese webhook y nos va a alertar a nosotros si es que el correo fue leído o no fue leído. Eso es importante. Ahora se van a dar cuenta cuántos de los correos que yo he enviado han sido leídos y cuántos no. ¿Ya? En este caso, los correos se llegan a ver de esta manera. Este correo de acá es el correo que enviamos para Escuadra, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, acá está Hola José Donaire, me lo ha enviado a mí. Pues todo el correo, cada uno de los elementos que quiero destacar, pues están en negrita, ¿no? También tenemos acá los vínculos. Acá estoy mandando unos vínculos de unos 3Ds que hicimos. El calendario, el Calendly, ¿ya? El link de Calendly y nuestro portafolio. En este caso, si te das cuenta, el portafolio lo estoy colocando como un link. Ahora te voy a mostrar por qué. Sin embargo, a pesar de que lo mando como un link, aparece acá como para poder descargar. ¿Estamos? Y este es el correo que se manda para Yupayay. Ya, igualito, ¿no? Me lo envío a José Carlos. Hola, José Donaire, fundador, bla, bla, bla. En este caso, si te das cuenta, yo he colocado una imagen. Esta imagen está incrustada dentro de, ¿no? Esto más que todo para que el correo no sea tan pesado. O sea, cuando tú ves un correo con cierta cantidad de texto así inmenso, nadie lo va a leer. Ya, lo importante es que al menos tengamos mayor cantidad de probabilidad de que puedan leer nuestro correo. Ya, de igual forma acá está la imagen incrustada. Y bla, bla, igualito, ¿no? Indicando, pues, para que puedan ver nuestro canal de YouTube, la página web y el Calendly, ¿no? Estas son las dos formas en las que vamos a mandar los correos. Ahora, ¿cómo nosotros llenamos esto? Es lo importante. Esto de acá. Esta es nuestra base de datos, ¿no? Que hemos estado recopilando para, en este caso, si te das cuenta, UPI y para Escuadra, ¿no? Cada uno tiene
diferentes tipos de personas porque son dos empresas totalmente distintas y en foco totalmente cada uno por separado. Y si te puedes dar cuenta acá, en este caso en Escuadra se mandaron primero unos primeros correos, pero en ese no coloqué el, la opción o no creé la automatización para saber si es que lo abrieron o no lo abrieron. En ese segundo email, estado de email 2, acá sí tengo cuáles han sido abiertos, ¿no? Cuáles correos han sido abiertos. Si te das cuenta, mira, cuántos no han sido abiertos. De igual forma en UPI también los correos, si te das cuenta, todos estos correos han sido enviados. Y mira, ves acá, este correo fue enviado como hace una hora. Cada correo está establecido para que se envíe cada 30 minutos. ¿Ya? Y acá están los que están abiertos. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos toda esta cantidad de base de datos? ¿Cómo tenemos los correos y los nombres de las personas? Bueno, esta es la forma en cómo lo vamos a obtener. Estoy seguro de que esto ya lo viste por 40.000 videos de YouTube. Y si no lo has visto, bueno, te explico un poco. Esto de acá, que le puedes tomar un pantallazo y sacar el código como tal, es la forma en cómo vamos a buscar en Google, ¿ya? Eh, Vamos a buscar nuestros leads. En este caso, ¿cómo es que nosotros tenemos que colocar los leads que queremos buscar? En mi caso, lo que yo hice fue esta parte donde dice Site URL, lo vamos a eliminar y pongo acá, por decirlo, linkedin.com. Y en profesión, lo que necesito es buscar la profesión a la que quiero, pues, buscar, ¿no? En este caso, imaginemos que sea de recursos humanos. Busco de recursos humanos y acá le estoy indicando que me busque todos los correos que terminen con @gmail, Yahoo, Outlook, bla, 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 cualquiera, ¿no? Y lo que voy a hacer acá ahora es darle Enter y si te das cuenta, me salen todas las personas que están en LinkedIn con se podría decir, palabra clave, ¿no? Recursos humanos. De igual forma, esto no solamente funciona para LinkedIn, eso también funciona para Instagram. Pongo instagram.com igualito. ¿Se dan cuenta? Me aparecen todas estas. Ahora, ¿cómo yo hago para obtener los correos? Mira, acá hay un correo, que por ahí hay otro correo, por acá hay otro correo, ¿no? ¿Cómo yo hago para obtener estos correos? Pues simple, acá entra nuestro amigo ChatGPT. Nosotros lo que vamos a hacer es a ChatGPT le vamos a indicar, te voy a enviar una base de datos de personas del rubro de recursos humanos y lo que requiero es que estructures esa data en un formato tipo tabla, colocando en columnas separadas la siguiente información. Los puntos, pongo acá nombres y apellidos y correo electrónico. Tú que le puedes pedir lo que sea, ¿no? Profesión, no sé, cualquier otra cosa más, ¿no? A mí en realidad lo que me interesa son sus nombres y su correo, nada más, no me interesa nada más. Y ya que le voy a mandar, esta es la data. Dos puntos. Y acá vamos a ir nuevamente a donde hemos hecho la búsqueda en Google. Y para seleccionar todo, yo lo que voy a hacer es colocar Control A y selecciono todo. Le pongo Control A, me voy acá a ChatGPT y le pongo Control V. Uy. Vamos acá. Vamos a ver. Control A, Control C, Control V. ¿Ya se dan cuenta? Ya apareció acá. Nuevamente, hago exactamente lo mismo con cada uno de de las páginas que quiero sacar, ¿no? En este caso le voy a colocar dos y le voy a dar que corra la automatización, ¿no? Como que corra el pedido que le estamos mandando a ChatGPT, ¿no? Bueno, necesita que piense un poco. Va a actualizar. La idea de esto es que va a generar este pedido, pues estas tablas, ¿te das cuenta? Ya nos generó la tabla. Tenemos la tabla. Acá ha sacado 14 nombres, 14 correos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente copiar.
Ok, y ya cuando la podemos generar la tabla que nos manda el chat GPT, pues simplemente la colocamos y la colocamos dentro de un Google Sheet. Ya en este caso yo lo que me acabo nombres y apellidos, por dicho, nombres y apellidos, empresa, email y el cargo con el que lo he buscado, ¿no? Después coloco una columna de estado y una columna de leído, ¿no? Ya, ¿esto para qué? Esto es prácticamente para la automatización. Y esto en realidad es para poder tener un no sé, para recordar a quién le estoy mandando, ¿no? ¿Cuál es su cargo? Ahora, lo que vamos a hacer es ir a las automatizaciones. Les voy a mostrar la de escuadra. En realidad acá lo único que estoy haciendo es obtener o mejor dicho, buscar dónde es que está guardado el Excel, este Google Sheet, ¿ya? Y acá sí es importante que yo lo que le he colocado es que busque, o mejor dicho, que la fila que me va a mandar se asegure de que no tenga el campo H, que en este caso se la escuadra, el campo H lo tenga como correo enviado, que no exista eso de ahí. ¿Ya? Como no lo tengo como correo enviado, ya, ok, recién ahí va a pasar el lead. ¿Por qué? Porque puede de que se repita o pase algo, cualquier cosa. Preferible tener como que todos los escenarios mapeados. Después acá en este módulo, lo único que estoy haciendo es buscar el PDF, ¿no? En este PDF lo tengo acá. Si lo voy acá, Web View Link, y tengo el PDF. Simplemente el PDF que tengas en tu Google Drive. Acá lo buscas y nada más, ¿no? Con el módulo Search for Files. Y acá está lo importante, ¿ya? Acá, obviamente, lo que nosotros vamos a colocar en email va a ser el módulo de email que viene de esta parte de acá, de la parte del Google Sheet, ¿ya? El subject, ¿no? Lo vamos a mandar igualito, ¿no? Acá le coloco un subject y acá el tipo de contenido, existen dos. Contenido tipo texto y contenido HTML. El tipo texto no te lo recomiendo porque te va a salir texto plano. Mejor yo, no te va a quedar bien. Te va a salir, o sea, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Se ve muy básico. En cambio, si es que tú lo tienes ya en HTML, te facilita la estructura. Ahora, tú me dirás ya cómo hago el HTML. Simple, lo que yo te recomiendo es estructura tu email como quieras que se vea, escríbelo en un Word, pon las negritas, cursivas, todo lo que tú quieras, tómalo un pantallazo y nuevamente ve a ChatGPT y indícate a ChatGPT que eso quieres tenerlo en versión HTML para ser enviado por un correo electrónico y te lo va a generar. Es la forma más práctica. Una vez que tienes eso, ya lo que vas a hacer es simplemente colocar las variables pues donde tienen que estar, ¿no? En este caso pongo hola, la variable del nombre completo, ¿no? Después pongo ya pues todo el texto que viene y acá está lo importante. Lo importante está en esta partecita de acá. ¿Dónde está? Acá está. Esto es lo importante. En realidad, todo este punto de acá es simplemente el texto, el texto que yo he editado como tal, pero lo importante es esta parte de acá. Esto es lo que hace posible que el webhook de correo enviado o no correo enviado para saber si es que han leído nuestro correo o no, se active. Si te das cuenta acá lo que yo tengo estoy colocando una pequeña imagen, ¿ya? Estoy colocando una pequeña imagen de un píxel por un píxel. O sea, es un cuadradito que nadie o sea, a simple vista no es visible, está solamente en el código, pero lo que hace esto es que cuando la persona abre, mejor dicho, se abre esta imagen como tal, ¿ya? Lo que va a hacer es disparar este webhook, ¿ya? Y este webhook, yo cuando lo coloco, acá identificado con el ID, ¿ya? Lo identifico con el raw number. ¿Cuál es el raw number? Nuevamente, me voy al Excel y el raw number es la fila, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito de que cuando la persona abra ese email, ya se active el webhook, pero el webhook sepa de qué fila fue enviado ese email, ¿no? Para que pueda relacionar y saber, ya, si es que fue enviado a tal persona,
de la fila 50, pues va a cambiar a estado leído de la fila 50. ¿Estamos? ¿Ya? Y de ahí simplemente lo que estoy haciendo es un update, ¿no? Acá en este caso, pues coloco estoy simplemente haciendo la actualización, ¿ya? A correo enviado, ¿ya? Del elemento que quiero hacer, ¿no? Si te das cuenta en la parte de acá, yo tengo un módulo HTTP. ¿Por qué? Eso es algo que también quiero explicarles. Antes, yo lo que tenía era, buscaba, bueno, igualito, ¿no? Busco el IT, busco el PDF, en ese caso yo lo descargaba. Descargaba el PDF y lo mandaba como attachment, lo tenía como adjunto. Ya, lo tenía como adjunto. Pero ¿qué pasa con eso? Tú cuando lo tienes como adjunto, una cosa son las operaciones que te vaya a consumir. En este caso, esta automatización me consume una operación, dos operaciones, tres operaciones, cuatro operaciones, cinco operaciones. ¿Ya? Pero otra cosa es cuando tú tienes el data transfer. El data transfer es el peso de los archivos que se van moviendo dentro de las automatizaciones. Y ahora, yo cuando voy acá, si te das cuenta, voy a entrar a Historia y tengo esto. Anteriormente, cuando yo mandaba o se generaba una automatización, me estaba consumiendo 5 operaciones, pero me estaba generando 13.1 megabytes de data transfer. Es un montón. Por eso es que en este punto, si te das cuenta, me generó mucho consumo, a diferencia de cuando he hecho esto de acá. ¿Por qué? Porque la variación es que ya no se está mandando, o el adjunto, el PDF, no se está mandando como adjunto, sino estamos mandando, en este caso, aquí está. ¿Te dan cuenta? También puedes ver nuestra plataforma completa en el siguiente enlace. Esto es una palabra que tiene dentro el enlace. ¿Y qué enlace tenemos? El Web View Link. El Web View Link es el link solamente de visualización. Sin embargo, cuando tenemos el link de visualización, como lo ves en esta parte de acá, también se visualiza el PDF. O sea, también puedes descargarlo. O sea, la función es exactamente la misma. O cumple lo mismo, pero la forma en la que lo estructuras, ahí está el beneficio, se podría decir, ¿no? Y bueno, esta es la primera automatización, ¿ya? Acá con UPI es exactamente lo mismo. Busco en Google Sheet, ¿no? El Google Sheet, igualito, no fue enviado. Acá, como te mencioné, yo tengo una variable y pongo no es de contabilidad y en este caso el cargo, que es esta parte de acá, cargo, ¿ya? El cargo no puede ser igual, text operator, o acuérdate que eso, no puede ser igual a contabilidad. O sea, si no es igual a contabilidad, es gerencia de marketing, agencia digital, no sé, cualquier cosa, pasa por acá. Pero si es que si es de contabilidad, es decir, que si el cargo dice contabilidad, pasa por aquí. ¿Por qué? Porque son dos formas de correo distintas. ¿Ya? En este caso, esto va a buscar, mejor dicho, acá ya no buscamos un PDF, acá lo que estamos haciendo es descargar un archivo. ¿Por qué acá sí lo descargo y en el otro no? Porque en el otro, acuérdense que estamos mandando el link de visualización, pero en este caso estamos incrustando la imagen dentro de nuestro correo. ¿Ya? Y de ahí, pues tenemos acá, ¿no? Una imagen, descargo una imagen y descargo otra imagen. ¿Ya? Y vamos nuevamente al email, ¿no? El email, pues igualito, ¿no? El subject, el HTML, acá igual forma. Hola, bla, 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 bla. Exactamente lo mismo. Armen su correo como quieren que se vea. En un Word, tomen un pantallazo, pidan al ChatGPT que te dé el HTML y sobre eso empiezas a modificar cosas. ¿Estamos? Acá lo importante de esto es esto. Acá está el problema, acá está el tema, ¿ya? Cuando queremos adjuntar un archivo de imagen, tenemos que colocarlo como attachments, ¿ya? Pero este attachment, si te das cuenta, yo lo que estoy haciendo es mapearlo, ¿ya? Lo mapeo, ¿por qué? Porque yo coloco el nombre de la imagen, ¿ya?
y coloco la data, en este caso voy a colocar la data, por eso es que es importante que le coloquen un nombre, pues el nombre que quieren para que lo puedan relacionar y no estén teniendo ese problema. Te das cuenta cómo palpita al otro lado, es porque estoy agarrando esa data de ahí, ¿no? Y esto es importante. La parte más importante de esto es cómo nosotros lo llamamos, el Content ID. El Content ID es el ID en cómo ese texto en HTML que nosotros tenemos va a relacionar esa imagen que hemos descargado dentro del código. A diferencia del anterior, donde hemos colocado simplemente el web content link, que simplemente es un link nada más, que se va a cambiar la variable, en este caso necesitamos de que dentro del código reconozca que la palabra beneficios trae consigo toda esta data. Y de igual forma esta parte de acá, ¿no? El no guión bajo reinventamos trae consigo la data que estamos descargando. ¿Ya? Y esto se encuentra en esta parte de acá, donde está. Aquí está. Esta es la forma en cómo se genera esa incrustación. Si se dan cuenta, en este punto yo no estoy colocando la variable. Lo único que estoy colocando es el sit, ¿ya? Y el no reinventamos. Esto de acá hace posible de que aparezca la imagen dentro de nuestro correo web. Estamos. ¿Ya? Esto es lo importante y bueno, al final, de igual manera, tenemos este punto de acá que lo que está haciendo es tener ese píxel de uno por uno con el webhook integrado para que nos pueda avisar pues cuando se activa este escenario. ¿Ya? Y ya está. De ahí se actualiza de igual forma y esa es la automatización. Lo otro que quería mostrarles era en esta parte de acá, vamos a ver acá, emails en frío y acá vamos a ver uno, ¿ya? Email leído. Acá vamos a ver details. Y acá, si te das cuenta, esto es la activación del webhook. En este caso, si te das, este webhook de acá, lo que envía o lo que recibe el webhook como tal es el round number. Solamente un numerito, 65. Y lo que nosotros hacemos dentro de este módulo de Google Sheet es actualizar una celda, ¿no? Colocamos el spreadsheet, en este caso, el sheet name, y la celda que vamos a utilizar es el F, que ese sí no es variable, y el ID que viene de la parte del web. ¿Estamos? Y nada más. Y bueno, le colocamos pues no lo que queremos que esté dentro de esa casilla, ¿no? En este caso, abierto. Y ya está. De esta forma tenemos que nuestros envíos de email a clientes o leads en frío, podamos traquearlos. ¿Ya? Eso es bastante importante porque después pasan cosas como estas, como te menciono, mira, toda la cantidad de correos que se han enviado, pero cuántos realmente han sido abiertos. Ya una vez de esto, tú puedes tomar diferentes tipos de acciones. Si es que no recibió un correo, le puedes tener otro tipo de correo. Si es que ya recibió el primer correo, pues le puedes mandar otro segundo correo. Ya ahí tú puedes jugar con las decisiones que vayas a tomar para este tipo de automatización. Así que, nada, si quieres esta automatización, las voy a estar subiendo también a la carpeta donde compartimos pues las automatizaciones semanales. Y nada, solamente para obtener a ella tienes que estar suscrito en la newsletter. Así que no sé qué esperas. Suscríbete, suscríbete a la newsletter y ahí vas a obtener toda esta información. Asimismo te adelanto de que lo subí en mi canal de TikTok, me pueden seguir también ahí, que acabo de crear esa cuenta. Estoy creando un video ya mejor dicho, una automatización de un canal de YouTube sin rostro, 100% automatizado, nada de que tienes que agarrar Canva y tanta vaina, no funciona esta vaina, solamente son un par de botones que vamos a presionar y se acabó, ya te lo puedes hacer desde el celular y no tienes que pagar membresías, porque también hay un montón de videos que mandan de automatizaciones sin rostro y tienes que pagar membresía de $150 mensuales, que JSON tu vídeo, que pagar Airtable, versión Pro, o sea, tonterías en realidad. Ya te estoy preparando ese video, así que puedes seguirlo en TikTok. Estoy mostrando también cómo es que va ese videito. Ya va, me parece que más de 8.000 visualizaciones en menos de 48 horas. Así que nada, si no quieres perderte eso, suscríbete, anótate en la newsletter y recibe toda la documentación. Nos vemos en el siguiente video. Chao.